Baby, keep smiling. You know the sun is Chururururu. ¿Cómo está, Pamela? Este baile vamos a tener que hacerlo cuando podamos estar juntos, sí, con Claro. una cosa más. El primer carrete hay que hacerlo con esta. Y esta cuestión como tan chilena, tan tiesa, así como. Yo soy muy eso. No puedo bailar cosas latinas. Me tiene que enseñar usted. Pero yo feliz. Bueno, pero tú puedes rockear. Ah, sí, eso puede ser. Pero me gusta mucho el son cubano. Me encanta porque es base de plus. Yo ahí puedo enseñarte, pero deberíamos. Oiga, estoy hasta chafón. Hoy día es miércoles, pues. Se me tengo todas las papeles de la semana, porque el lunes no lo pudimos hacer, pero estamos miércoles, mitad de la semana. Igual es un buen día, ¿no? Sí, pero yo fíjese que me pasa, Freddy, que lo echo de menos. O sea, cuando no empiezo la semana con usted, como que nada es lo mismo. Yo también, pero es mitad de la semana, Pamela, y hay tanto que hablar. ¿Sabe qué me tiene preocupado a mí como ciudadano también, Pamela? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo está viendo el gobierno el plebiscito? El alcalde Daniel Jadwe hizo un punto político diciendo que todo este desconfinamiento es para que la gente, o podría ser, lo puso en potencial. ¿No será que quieren que la gente se contagiar para suspender el plebiscito? ¿Cómo lo ve usted? Yo estoy medio preocupado. Bueno, yo creo que hay razones para preocuparse, Freddy. Ya. Porque el gobierno está intentando disimuladamente, en algunos casos y en otros nada de disimuladamente, que no se haga el plebiscito en esta segunda fecha, digamos que es el 25 de octubre, se acuerda que fue complicado por razones de pandemia y de estado especial en que vive el país. Y bueno, cuando ya se aproxima esa fecha, en 15 días más comienza la campaña legalmente para el plebiscito. Efectivamente vemos que hay sectores que de manera ya bastante clara señalan desde la derecha que no debería hacerse el plebiscito, que debería postergarse. Tenemos a Jacqueline Berger sosteniendo que en realidad hay que evaluarlo y que ella cree que es inconveniente en las condiciones hacer el plebiscito en esa fecha. Tenemos a Longueira, que mucho más claramente ha dicho antes, ¿cierto? Ha salido de su ostracismo para señalar que el plebiscito no debería hacerse en ninguna fecha, digamos, o sea, no solo en esa. Y tenemos luego, ¿cierto?, declaraciones de Andrés Alamán, de distintos personeros, de Mario Desbordes en esta dupla eterna, que es la de Alamán por un lado, sosteniendo que habría que repensar la fecha del plebiscito, y Desbordes diciendo que en realidad debe cumplirse el itinerario, ¿cierto? Pero además de estas declaraciones, Freddy, tenemos... Qué bonito me salió quiero que haya plebiscito. Como tierno. ¿Cómo se niegan a que haya plebiscito? Bueno, tenemos unos intentos claros ya más concretos, ¿cierto? Por una parte, el de polarizar la situación del país para poder utilizar esa polarización justamente como argumento, que es lo que hemos visto en el Gualmapu a partir de la visita de la Caravana de la Muerte con el ministro Pérez inaugurándose como ministro del Interior. Y hay algunos intentos incluso de que esa polarización se reproduzca en otros lugares del país, con estas caravanas fracasadas del rechazo, ¿cierto? Pero intentando extremar los camioneros, haciendo amenazas concretas de paralización al gobierno. Entonces, hay un intento de la derecha más dura, de la derecha de Cacacast, por polarizar la situación de una manera tal en que no sea posible hacer el plebiscito por razones de seguridad, digamos, Pamela, de la nación. ¿Sabe usted que se acuerda usted que en abril, acá en el programa, la diputada Jimena Sandón, amiga también de suya, no son muy cercanas, pese a las diferencias, ambas son del mismo distrito, dijo, al parecer está todo orquestado para que el plebiscito no funcione, y lo dijo en abril, ¿ah? Bueno, yo creo que Jimena Sandón, a quien efectivamente aprecio y respeto muchísimo, fue muy valiente al hacer esas declaraciones en esa fecha. Ella estaba en conocimiento de algo que ha trascendido posteriormente a la prensa más informada, que es que al interior del gobierno
se ha conversado sobre estrategias para aplazar el plebiscito. El propio presidente de la República lo ha insinuado en una entrevista a CNN a comienzos de la pandemia y durante la cuenta pública al decir que, insinuar que habría que revisar las condiciones para el plebiscito. Ya. Y además de Jimeno Sandón, hay que recordar que su hermano, que hoy día está con un problema judicial importante, Complicado. muy complicado, su hermano ha sido, Manuel José Sandón ha sido el principal, diría yo, interlocutor o la principal vocería desde la derecha que ha advertido con mucha fuerza que hay una parte de la derecha que se niega a hacer el plebiscito y que va a hacer todo lo posible por impedirlo, y que hay que advertir sobre eso y que habría que ser muy firmes en, desde la derecha democrática, posibilitar que el plebiscito se haga en la fecha correspondiente. Sí, se ha endurecido a una derecha que incluso era más dialogante y usando esta estrategia que usted señala, ¿no? De que existe polarización, de que hay violencia, etcétera. Sectores de Bópoli, el mismo vocero hoy, cuando era diputado, Jaime Bailolio, estaba, ¿no? Estaba por el apruebo y ahora estaba por el rechazo. Se ha ido endureciendo una derecha en torno al rechazo, que es ostensible en estas últimas semanas, Pamela. Ese es el plan de la roulette. El presidente la roulette, que es el dueño del rechazo, que es el dueño ideológico del rechazo y que ha puesto las cartas incluso en una condición muy mala de su gobierno. El gobierno del presidente la roulette ha tenido que generar un gabinete, como todos sabemos, básicamente para poder unir a su propia coalición, que es la única base que tiene, ya ni siquiera pensar en crecer en el electorado. Y aún en ese momento de la peor evaluación de este gobierno, una evaluación prácticamente insostenible, que ha significado que distintos sectores del país han sostenido esto de que el gobierno ya se terminó en la práctica. Sin embargo, la roulette no ceja en su intento de retrotraer esta posibilidad, que es importante recordar, Freddy, que no es este plebiscito producto de ningún acuerdo, de ninguna cocina espúrea, Claro. que ha ido perdiendo lo que tuviera de legitimidad durante estos meses. Este plebiscito del 25 de octubre es el resultado de las manifestaciones de descontento ciudadano que hicieron imposible para el gobierno negarse a tener que iniciar este proceso constituyente, que en realidad existe desde el 18 de octubre. El proceso constituyente se inicia el 18 de octubre y vamos a llegar a un hito que es el 25 de octubre, donde se va a tener que hacer esto que se ha llamado el plebiscito de entrada. ¿Cómo lee usted, Pamela, también lo que ha ido tomando, el papel que ha ido tomando la UDI, ¿no? Hace un tiempo, hace pocas semanas, sorprendieron con esto de privatizar Codelco, de vender TVN y ahora de quitar el nombre de convención constitucional de la papeleta, ¿no? Para que sea un congreso, finalmente, el constituyente. ¿Qué hay detrás de esas maniobras, a todas luces extemporáneas, además, ¿no? Es la maniobra de la roulette, a través de su instrumento fundamental que es la UDI, de atacar por todos los flancos al plebiscito, produciendo esta polarización de la que hablábamos, pero además esto tiene una expresión legislativa, y es la que usted indica, Freddy. Ayer la UDI presenta un proyecto de ley que todavía no ha llegado materialmente, el que se dio cuenta al iniciar esta sesión de esta mañana. Y lo que pretenden es cambiar una de las preguntas, ¿cierto? Cuando de partida es muy divertido porque están partiendo de la base de que la apruebo gana. Las cuentas que saca el gobierno son probablemente las mismas que sacamos todos, y es que el apruebo va a ganar por más de un 70%. Es mucho, lo cual va a ser una derrota importantísima para la derecha y para el presidente de la ruleta en particular. Yo leí por ahí, Pamela, que ellos querían, en el fondo, no perder por tanto y acercarse al menos a los márgenes del sí y el no. Es decir, un 44 por un lado, 43 y 56, 57 por el resto. O sea, más o menos mantenerlo ahí en los 10 puntos de diferencia. Es lo que han intentado con la fracasada campaña de Crece el rechazo.
en la misma medida en que el rechazo no crece, digamos. Y yo creo que crece el apruebo en realidad. Pero entonces intentan esta estrategia legislativa que parte de la base que va a ganar el apruebo. En ese sentido, sería mucho más lógica desde esa perspectiva la propuesta de algunos sectores de la derecha que han dicho directamente no hagamos plebiscito y pasemos directamente a la constituyente, digamos, a la elección de constituyentes, y saltémonos la parte del plebiscito porque ya lo tenemos perdido. Bueno, en este caso, lo que hace la UDI es pedir que se cambie esta primera pregunta de convención constituyente a Congreso Constituyente, que es bien ambiguo, Freddy, y en esto hay que tener cuidado, porque aquí probablemente el intento es avanzar hacia que no se haga efectivamente el plebiscito de entrada. Eso sería lo que hay detrás de esta propuesta. Pero además, retrotraer la situación de este proceso constituyente que está en curso desde el 18 de octubre para que fuera el Congreso, el nuevo Congreso que se elige el próximo año, a fines del próximo año, el que asumiera la labor constituyente. Es decir, intentan borrar del mapa justamente la posibilidad leve que tiene la ciudadanía, con el famoso Acuerdo por la Paz. Les recuerdo que quedó restringida la participación en la Asamblea Constituyente a los cupos de los partidos políticos. ¿Ya? Pamela, y además un Congreso que ellos esperan sea más chico que el de ahora, ¿no? Volver a 120 diputados como antes. O sea, hacerlo mucho menos representativo, si usted quiere, ¿no? Y que probablemente del porte que fuera, ya sea con esa rebaja parlamentaria o sin ella, ellos esperan que sea más proclive. O sea, usted comprenderá que en el Congreso de hoy día tenemos efectivamente un 60-40, ¿ya? Que sería lo que ellos han buscado con el rechazo y el apruebo. Y yo creo que el cálculo que está sacando el presidente Larroulet y toda la derecha a estas alturas es que con el apruebo vamos a quedar más bien en cerca de un 80-20, en el mejor de los casos, para la derecha. Es lapidario, ¿no? Yo la he visto mucho ahora con usted, con una banda que dice apruebo en el Parlamento. ¿No se la va a sacar hasta octubre? Ahí la tiene, verá. Bueno, me acompaña incluso a esta hora de la noche, pero la tengo aquí, Freddy, porque para hacer este programa no la tengo puesta porque todavía no empieza la etapa de propaganda electoral, ¿cierto? Entonces, estoy aquí en mi rol de panelista. Mira, ahí está, la tiene de todos los colores, ¿ah? Ahí tenemos las imágenes en la cámara de esta banda que yo decido ponerme en primer lugar como una protesta contra este gabinete del rechazo que ha montado Piñera y el presidente Larroulet. Hay incluso hasta una prueba joya, ¿ves? Ahí con Swarovski. Y es muy bonito, si me permite contarle algo más personal. Claro, dígalo, por supuesto. Porque la primera de estas bandas me la envió una señora que se dedica a eso, que ese es su oficio, no a hacer bandas, sino que a coser en su casa, y que, bueno, está confinada como todos los chilenos, todos los ciudadanos, y ella me mandó esta banda dándome la idea, diciéndome que ella es una nietita y que quiere que la abuela luzca en el hemiciclo este apruebo. Mire qué buena. Si alguien me quiere mandar bandas, yo feliz las luzco, y después además se las devuelvo, porque me encantaría que mucha gente usara estas bandas por estos. Pamela, este sistema paso a paso del gobierno, ¿usted cómo lo lee, este plan paso a paso dentro de este contexto, ¿no? De todo lo que viene a partir de octubre en Chile, el desconfinamiento de Santiago también que se acaba de decretar y lo que podría ser un terror también de que vuelvan o podrían volver nuevamente las manifestaciones? Claro, yo creo que efectivamente hay lo vimos esta semana con Evelyn Matei de nuevo en su retórica del terror, ¿cierto? A la que ya estamos habituados todos, ¿cierto? En que amanece sitiada prácticamente Providencia, con ella paseándose con militares por todos lados. Que yo creo que lo que pretenden es, primero, con el plan paso a paso, yo creo que hay probablemente un sector de la derecha que tiene interés de que aumenten los contagios, tal como lo dijo Jadwe. Yo creo que eso no hay que descartarlo como ¿Usted le cree a la teoría Jadwe? ¿Usted la asume esa teoría como...?
como A mí posible? me parece que no es descartable que eso sea así. No sé si será un plan siniestro del ministro, ¿ya? Pero sí creo que es un peligro importante, ¿ya? Ya, Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, que aún no se le han entregado las herramientas al CERVEL para garantizar que pueda hacerse un plebiscito seguro. Ahora, sí. yo en eso tengo, y quiero decirlo clarísimamente, tengo, Freddy, la mayor de las confianzas en Patricio Santamaría, el presidente Mm. del CERVEL, que es un señor del cual sobre sus hombros está la responsabilidad del plebiscito. Y eso es verdad. Ayer recordaba Santa María que se viene, como usted también lo recordó, Pamela, se viene ya la franja, o debiera venir la franja por el apruebo o el rechazo, ¿no? La franja electoral. No sé qué tan Claro. preparado se está para eso, ¿no? Y en el Congreso nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para legislar rápida pero adecuadamente, con la profundidad necesaria, para que el señor Santamaría tenga toda la implementación y Ujú. tenga además las reglas de financiamiento, que es algo clave para que sea el CERVEL el que tenga el control del financiamiento de estas campañas, que van a ser unas campañas especiales, porque prácticamente lo único que se va a poder hacer son puerta a puerta y guardando las distancias, no se van a Claro. poder hacer grandes manifestaciones públicas, y por lo mismo la propaganda o las campañas que se haga a través de los medios de comunicación cobra particular importancia en estas condiciones. Sí. Yo le preguntaba por el paso a paso, porque se ha producido una suerte de veranito de San Juan, ¿no? Que había antes cuando llovía, ¿ah? Que de repente una semanita, 2 semanitas de sol había antes en el invierno aquí en Chile Central, ¿no? Porque con este 10% que se devolvió la AFP y este desconfinamiento paso a paso, hasta el ministro de Economía salió diciendo hoy, el ministro Palacio, que era un detractor del 10%, salió diciendo que esto estaba reactivando la economía, ¿no? Bueno, están todos felices a estas alturas con el 10%, y esto de que se iba a incendiar Chile y que se iba, no sé, que era la segunda muerte de Jaime Guzmán, la verdad es que no solo no ocurrió, sino que yo Mm. creo que es la única medida que ha producido un alivio concreto. Yo, Frei, y se lo digo con real emoción, usted sabe que yo soy más bien fría, pocas Ujú. cosas me conmueven. La abuela no tiene alma porque se la robaron unas hermanas, las hermanas Peña, me robaron el alma en un programa de televisión. Entonces, pero si yo tuviera corazón, Frey, estaría tremendamente emocionada, en realidad estoy tremendamente conmovida, con la cantidad de mensajes que me llegan todos los días diciendo: abuela, Qué bueno. gracias, hoy día retiré mi 10%, Mm. pude ir a pagar mis deudas, abuela, recibí mi 10% por fin y pude pagarme una hora al médico que estaba pendiente. Es decir, incluso la gente que le han hecho sentirse en pecado porque ha ido con su 10%, parte de su 10%, a comprarse un televisor, que bueno, es su plata, y yo creo que ha sido Claro, la única medida concreta que ha ayudado a la gente. sí. Ahora, en esto también, Pamela, mire, hay varios candidatos a gobernadores en la región metropolitana. Le voy a leer algunos. No sé si conoce a un Pablo Maltés también, que está de candidato a gobernador, no sé. Dicen que es caballo seguro ese, Pablo Maltés. Pero también está Pancho Vidal, Marcela Cubillo, Claudia Pascual del Partido Comunista, Claudio Rego de la DC. En fin, escuché que se estaban suspendiendo, querían suspender también o prorrogar esta elección de gobernadores. Eh, Eso ¿Por es qué? ¿Qué es bien, lo que hay detrás de eso? yo creo que ese es nada menos que el globo sonda para suspender el plebiscito, ¿ya? ¿Ya? El ministro Monkever, que usted sabe que yo le he manifestado que le tengo respeto político, Ujú. eh, ha iniciado unas conversaciones bajo cuerda, estas cocinas que le gusta a la clase política, para ¿Ya? sondar la posibilidad de que no se haga la elección de gobernadores, ¿ya? ¿Por qué le Eh, temen tanto a la elección de gobernadores? yo ¿Por creo qué? que más que temerle, Freddy, ¿Ya? lo que ocurre es que yo creo que el gobierno creía que era posible tirar este globo sonda y que era posible llegar a un acuerdo rápido, porque tenían la sensación equivocada de que la elección de gobernadores no le interesaba mucho a nadie. Y Ah, resulta que se olvidaron, en su torpeza política, de que están las regiones de por medio y que es primera vez que en este país se van a elegir gobernadores,
y que eso le interesa poderosamente a las regiones, poder tener sus gobernadores regionales electos democráticamente. Entonces le fue pésimo al ministro Monkever en sus conversaciones, en sus cocinas con los partidos políticos, porque los partidos políticos hicieron las consultas respecto a esta propuesta que era no hacer la elección, suspender la elección de gobernadores, y las regiones se alzaron en todos los partidos. Bien. Por Oiga, supuesto, Pamela, además me imagino que, por ejemplo, el gobernador de la región metropolitana, para que lo analicemos caso a caso quiénes son los candidatos, va a tener un poder político importante, ¿no? Un gobernador en el fondo es un pequeño presidente, si usted quiere, entre comillas, muy entre comillas el pequeño presidente, pero tiene mucho, o debiera tener, tenemos que ver la letra chica de la ley ahora, porque también va a tener un intendente o una especie de delegado de gobierno al lado, al gobernador, ¿no? Hay que ver realmente qué poder va a tener económico o autonomía para decidir cosas importantes para su región. Pero yo estoy viendo nombres muy buenos acá para la región metropolitana. Por ejemplo, Pancho Vidal. ¿Qué le parece a usted la figura de Pancho Vidal? Bueno, Pancho Vidal ha sido uno de los primeros nombres que desde el PPD se ha instalado para esta batalla importante que va a ser la elección de gobernador por la región metropolitana. Sin embargo, es un nombre, yo le diría, el primero que se instala junto con el de Carla Rubilar, cuando Carla Rubilar era intendenta de Santiago, a comienzos del año pasado, ¿ya? Y sin embargo, el nombre de Pancho Vidal no ha subido en las encuestas más allá del 2%, ¿ya? Lo cual ha significado que el propio Francisco Vidal ha relativizado su presencia en esa elección, hasta aquí. Oiga, no prendió Pancho, y eso que estuvo en hartos matinales con Lavín. Por lo menos hasta ahora no prendió en la de gobernadores. Entonces él ha usado el argumento que tenía que ver con lo que usted me decía, de que tiene pocas atribuciones el gobernador, lo cual es efectivo. El gobernador en un inicio, hasta que se modifique la ley actual, va a tener pocas atribuciones, y además le chantificaron esto que usted decía, que es este delegado presidencial que tiene de alguna manera funciones paralelas. Pero ¿cuál es la importancia de los gobernadores regionales y particularmente del gobernador de la región metropolitana? Que va a ser una contravocería a un gobierno de derecha, por ejemplo, si es que tiene la posibilidad de ser una contravocería a la presidencia. En ese sentido es muy importante, y si seguimos analizando a Pancho Vidal o a los restantes candidatos. Sí, yo tengo acá ahora, la derecha dura quiere a Marcela Cubillos. Yo pensé que iba como senadora o como constituyente, pero también me imagino que un puesto de esta importancia como gobernadora metropolitana también le atraería a ella, ¿no? Y además tenemos un dato nuevo que confirma eso, Freddy, que es que Marcela Cubillos pudo ir al Senado ahora con estos senadores designados, y la decisión política de la derecha fue no llevarla al Senado. Y esa es una decisión, a mi juicio, de que efectivamente ella es la candidata a la gobernación. O sea, en vez de Alvarado, iban a poner a Marcela Cubillos en ese puesto. Pudieron hacerlo, ¿cierto? Y decidieron no hacerlo. Entonces eso a mí me confirma que en realidad Marcela Cubillos es la posible candidata a gobernadora por Santiago de la derecha más dura. En algún momento lo fue Carla Rubilar, pero hay que decir que Carla Rubilar, cuando la midieron, que fue a comienzos del año pasado, ¿cómo se llama, Guatón? Natural Phone. Natural Phone fue la empresa que midió muy seriamente a los candidatos en ese minuto instalados, y Carla Rubilar marcó mal, y eso fue una sorpresa para el gobierno. ¿Y eso que era intendenta? Era intendenta en ese instante, y marcó mal Carla Rubilar, por lo tanto no renunció como intendenta ni renunció al gobierno en la fecha en que debía renunciar para poder presentarse a la elección de gobernador. Y este caballero que vamos a mostrar aquí en la foto, no sé si usted lo conoce, le dicen el abuelo. ¿Es verdad que el abuelo quiere ir de gobernador, Pamela? Pablo Maltés. No me lo responda. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando acá.
Giles al poder, stock disponible vía X, libre expresión con Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, que la tenemos ahí en la primera línea del hemiciclo con toda la información. Una pausa y volvemos. El abuelo gobernador. El abuelo. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. Baby, keep smiling. Estamos en stock disponible vía X con Giles al poder. Oiga, Pamela, ¿sabe qué? Este programa, además de ser el escenario del poder, de todos los que están en el poder, como que se abren, dicen cosas que después salen en todos los diarios, los portales, etcétera. No, y candidaturas a la presidencia, ya tiene como decir, hay muchas candidaturas que se han destapado acá. La última, la del alcalde Rodolfo Carter, fíjese, ahí está. ¿Ah? Y ahora... Y está ahí subiendo el Carter, subiendo. Sí, usted lo había dicho antes, incluso acá, dijo este cabro, este gallo, y aquí se destapó Carter. ¿Ah? Es que así este también, programa la lleva. Así que hoy día nace Rodolfo Carter, que tiene una candidatura a gobernador. Pero déjeme decirle que Rodolfo Carter tiene un plebiscito. Él va a contramano de la derecha dura tratando de impedir el plebiscito, y Rodolfo Carter hace un plebiscito en la Florida. Mire, este fin de semana. Chorizo. No, dice, no quiero un presidente de derecha con papa en la boca, ya, ¿hasta cuándo? Claro. Y él hace plebiscitos cuando la derecha trata de impedir los plebiscitos. Y creo que redujo su sueldo, hizo ahí una cosa que es interesante. Que, no, si este cabro se las trae. Bueno, pero vamos a hablar... Sí, yo le decía, hay una candidatura a gobernador que podría, si usted quiere, ¿no?, nacer aquí también, ¿o no? En stock disponible. Bueno, esta es una candidatura... Este señor que estamos mostrando ahí y que vamos a mostrar luego en pantalla. Ahí está. ¡Oh, qué romántico! Qué romántica la foto, ¿ah? El abuelo podemos decir en este programa que va como candidato a la gobernación por Santiago, supuesto en representación de un sector que tiene muchísimos menos recursos que los demás que están en la lista para poder competir, pero estamos seguros de que el abuelo tiene un ejército de nietos que probablemente lo va a apoyar, que es lo que importa, porque las elecciones se ganan con votos. Claro. Y esta elección en particular es muy importante, y por eso el abuelo, que, bueno, quiero hablarle en serio, Freddy, es Pablo Maltés, más allá de ser mi pareja, mi cómplice y todo, y ser conocido como el abuelo por los nietos, por los muchísimos nietos, los sin monedas que tanto queremos. Además de eso, es un hombre que tiene una larga trayectoria política, en realidad, de más de 40 años en el ejercicio político. Y yo creo que esta elección es particularmente importante, Freddy, y esto se olvida, y no lo he visto analizado por prácticamente ningún analista de la plaza, que es una elección que tiene segunda vuelta. Mira, o sea, los que llegan, los dos primeros, van a la segunda vuelta. Exacto. Y esto no es por lista, solo tiene la elección presidencial. Entonces, de alguna manera, se puede convertir en un anticipo, de cierta forma, de la elección presidencial, ¿me entiendes? Claro, exacto. Es un cargo unipersonal, y que por lo tanto las dos primeras mayorías incluso tienen una diferencia más interesante aún, Freddy, respecto de la segunda vuelta presidencial, que es que con un 40%, necesita un 40% para ir a segunda vuelta, ¿ya? Ni siquiera el 50% o menos del 50%. Con un 40% se va a segunda vuelta. Interesante, o sea, va a haber sí o sí segunda vuelta. ¿Cómo están los sondeos, Pamela? Porque se conocen, ¿no? Usted acaba de nombrar una encuesta de opinión. ¿Cómo están los sondeos? ¿Se sabe más o menos qué conocimiento tiene Pablo ahí en la ciudadanía? Bueno, Pablo Maltés, conocido como el abuelo, incluso hay una encuesta en que ponen Pablo Maltés el abuelo, que es una encuesta que yo vi. Fíjese que tiene un alto nivel de conocimiento respecto de lo que yo habría esperado, pero en esta elección probablemente van a entrar otros personajes, claro, y esto se lo adelanto, que si bien tienen algún conocido como pivote, no son ellos tan conocidos. Por ejemplo, es probable que el hermano de Marcela Sabat
Mira, vaya a esta elección. perfecto. Y Yo es probable tengo que acá también a hijo de hay nombres conocidos Cristian como Lavé, también, perdón, la B, se me cortó justo Cristian la. Lavé, el señor, el torturador, el ex alcalde de Providencia, sí, el señor ese, Lavé, tiene un hijo que es Core actualmente. Y Ya, es probable también que él pudiera estar considerado para la elección de gobernador por la región metropolitana. mire, oiga, y el Partido Comunista y la DC también tienen cartas conocidas que quieren también tirar en esta pelea política, ¿o no? La ex ministra Claudia Pascual por el PC y el ex intendente también de Santiago, Claudio Rego, por el lado de la DC. Bueno, ahí en relación a Claudia Pascual hay dudas por una parte, entiendo, según ha trascendido en la prensa de la propia Claudia Pascual, si sería eso el cargo al que ella quiere aspirar. Pero también hay dudas en relación a las alianzas que se puedan dar en el futuro, porque eventualmente el Partido Humanista, por ejemplo, al que pertenece Pablo Maltés, pudiera tener un pacto, una alianza, un pacto promisión, en fin, eventualmente eso sería algo que se podría estudiar, por ejemplo, con un Claro, candidato del Partido Comunista. Entonces, yo creo que están esas cartas puestas sobre la mesa y que en el perfecto. próximo tiempo muy rápidamente irán variando, irá habiendo un juego ahí, un juego de tronos, hasta abordar al grupo definitivo que va a ir a esta elección. Y está efectivamente, como usted decía, por parte de la democracia cristiana muy probablemente Claudio Rego, que tiene la ventaja de que es invitado permanentemente a los medios de comunicación oficiales, ¿cierto? Que tiene un Ujú, espacio ahí, está en Canal 13 prácticamente como panelista, y fue intendente, claro. el último intendente de la Concertación. Sin embargo, hasta aquí, lo que dicen las encuestas, que es lo que usted me preguntaba, no lo acompañan mucho los números a Claudio Rego. Uno A recuerda pesar- cuando fue precandidato de la DC a la presidencial, ¿no? Ni la DC votó por él. O sea, y él lo sintió mucho eso, ahí lo dijo públicamente. sí, fue un desastre, fue además como una mala educación, digamos, si se puede hablar de una mala Claro. educación en política. Y en esto, Claudio Rego es el más antiguo candidato a la gobernación por Santiago, o sea, está de candidato desde antes que existiera la ley, se adelantó y no crece, no le Sí. va bien. A Y propósito de esto, Pamela, ¿cómo ve usted la posible alianza ya de la llamada oposición, ¿no? Hubo una reunión por Zoom de los comandos por el apruebo, donde se veía desde la DC, estaba Fuacha ahí, la fotito, hasta gente del Frente Amplio, ¿no? ¿Cree usted que así como la oposición logró unirse para el plebiscito contra Pinochet, podría este plebiscito también unir a un sector tan variopinto hoy de la oposición? yo esperaría que así fuera, ¿ah? Como lo hemos conversado alguna vez y más de alguna vez acá, la verdad es que la aspiración de la ciudadanía por unidad en la oposición, que además sería lo único que podría garantizar que no haya un nuevo gobierno de la derecha. Ya. Pero no estoy viendo, desgraciadamente, que haya mucha fluidez hacia allá. Yo creo que en la última semana, al menos, como vamos analizando semana a semana desde este espacio, se vuelven a imponer candidatos, formas, Mm. maneras de operar de la vieja política. ¿Ya? Ah, ya. Acá en el Congreso, yo en lo doméstico, hay unas personas que yo considero que son mis compañeros, que me tratan de sacar de la Comisión de Constitución y operan ahí para... Entonces, mucha vieja política, tras bambalinas, ¿Quién todo. usted dijo en un tuit ahí que iba a dar los nombres de quién la estaba tratando de sacar de la Comisión de Constitución, donde se peleó el 10% de la AFP, por ejemplo, últimamente, Pamela? ¿Quién? No ha dado todavía usted los nombres de... ¿Y cómo fue eso? ¿La sacaron al final o no pudieron? Aquí estoy todavía paradita. Ahí estoy en la Comisión de Constitución. Ya, eh, Y los que intentan sacarme de la Comisión de Constitución, que es un castigo por lo hecho durante el retiro del 10%, sí, yo
llevaba 3 semanas en la Comisión de Constitución y logramos hacer lo que no ha hecho la Comisión de Constitución en 2 años y medio. Entonces parece que esto molestó a quienes son seguramente más quisquillosos con los liderazgos, ¿ah? ¿Ya? O a quienes el retiro del 10% les pasó por encima, por el lado, a esos que alguna vez le he dicho que prometieron venir a renovar la política y al final terminan siendo peores que los viejos. Desde el Frente Amplio quisieron sacarla de la comisión. Perdón, ¿cómo me dijo? Desde el Frente Amplio la quisieron sacar de la comisión. ¿Diputados del Frente Amplio? No le voy a decir todavía. No, pero ¿cómo nos va a dejar con esa incertidumbre? Es muy triste, Freddy, porque realmente, mire, son las personas a las que el estallido social los desenmascaró. ¿Ah? Son las personas que han perdido liderazgo justamente a partir de lo que ha pasado en este país, porque se alejaron de lo que ellos mismos prometieron, se alejaron de la gente. Son las personas a las que la gente intuye, son los mismos que, por ejemplo, aprobaron la ley antibarricadas y después tuvieron que estar dando explicaciones. ¿Ah? Yeah. A mí me parece que en una de esas terminen también dando explicaciones por video de por qué intentan sacar a la abuela con malas artes de la Comisión de Constitución. Pero bueno, no hemos venido aquí a analizar algo tan... Es que estamos hablando de la oposición en general, Pamela. ¿Qué le pareció este video? Este video de Carmen Frey, de Beatriz Sánchez y Carmen Hertz, ¿no? Que fue viralizado. Vamos a verlo ahora, ¿no? En favor, ¿no? del apruebo para el plebiscito, ¿no? Vemos este video y ¿qué señal cree usted que mandan estas mujeres de la política? Por ejemplo, ahí está Carmen Frey, que dentro de todo no ha sido una de las más progresistas de su partido, muy distinta obviamente a su hermano con la cual están muy distanciados, ¿no? En lo personal también, el expresidente Eduardo Frei. Me parece bonito este video, lindo, un buen intento. Bien, ellas 3. Lo único malo es que esto no se ha refrendado, lamentable, o sea, ellas 4, porque está sí, también... Castamaya también. Estamos sí. viendo. Lamentablemente esto no se ha refrendado, por ejemplo, en lo que yo esperaría que es un comando unitario. Por último, un comando que coordine a los varios comandos, 5 comandos distintos que existen por el apruebo. Ya. Esto para la ciudadanía es inexplicable, o sea, realmente hay un objetivo común, que es que el apruebo gane por más de un 70%. Y no hay un comando común. Entonces, buen intento, bien por ellas, pero la verdad es que eso no se refleja en la realidad de lo que está pasando en la oposición. O sea, Pamela, disculpe este hashtag que dice unidos, es unidos con una X, ¿no? Por unidad unido, por el apruebo, no ha aprendido dentro del Congreso, dentro de lo que se llama la clase política, o lo que se conoce comúnmente, ¿no? Mire, yo tengo la impresión de que en el Congreso y en las cúpulas la clase política, desgraciadamente, Freddy, porque no es algo que yo desee, ¿ya? Está más preocupada de censurar mesas, sacar a la abuela de la Comisión de Constitución, o sea, puras cuestiones que son inexplicables para la opinión pública, ¿ya? Y que dicen relación con pequeñas, mínimas prebendas, bastante pelotudas en realidad, en circunstancias que tenemos por delante un proceso constituyente que ya está en curso desde el 18 de octubre, que ese proceso constituyente yo creo que ha ido despejando la cancha en el sentido de que este es un clamor ciudadano y que las cocinas las dejamos de lado, no nos interesan. Claro. Lo que nos interesa es nuestro objetivo. Y eso lamentablemente las cúpulas políticas y en el Congreso no lo están viendo y realizando, yo creo, con el nivel que se necesitaría hoy día. Claro, ahí vemos no sé, PS, vemos PS, DC, vemos Frente Amplio, ¿no? Con Beatriz Sánchez, entre otros, ¿no? Bueno, la DC con Carmen Frey, pero ¿el Partido Humanista no fue invitado? No, a ese video no fuimos invitados. Pero nosotros no esperamos ni siquiera que nos inviten. No. Yo lo único que esperaría en realidad, más allá de la militancia de cualquiera,
es que se verifique la unidad en los comandos de la oposición para el apruebo, porque tenemos ¿Ya? una tarea común. Y luego tenemos una tarea común que son 7 elecciones más, Sí, que claro. van una detrás de la Sí. otra. Y cada Y elección con un montón de papeletas también. ¿Ya? Cada elección tiene micro elecciones dentro de la elección, en el fondo. Así que va a ser, se va a poner muy en prueba, la prueba realmente lo que se llama el pragmatismo político también, ¿no? En este momento que se está viviendo, Pamela, porque la derecha sin duda que va a ir unida. Bueno, la derecha, incluso con todas las divisiones que a raíz del retiro del 10% descubrimos y quedaron en claro, ¿cierto? Ujú. Sin duda que se va a unir para las próximas elecciones. Claro, No les está resultando mucho con el apruebo y el rechazo, porque hay sectores de la derecha que van a aprobar, pero sin duda después de eso se van a unir para enfrentar las elecciones de cores, concejales, alcaldes, gobernador, diputados, presidencial y por supuesto también de constituyente. Y por mientras en la oposición tenemos una dispersión y además una dispersión especialmente inexplicable después del retiro del 10%, donde se generó, le diría yo, Freddy, una maqueta a partir de la Comisión de Constitución, y por eso es tan importante la Comisión de sí, Constitución. claro. A Se puso en el partir de tapete. que a mí me parece que lo único que debería haber hecho la oposición es reiterar esa maqueta, es decir, Ya, como lo hemos dicho en este espacio, buscar proyectos que tengan ese grado de masividad, ¿cierto? Y claro. que permitan una tramitación que signifique que la abuela vuelva a correr como Exacto. Naruto en medio del hemiciclo, digamos. Claro, ¿Ah? me imagino que lo que hay detrás de eso, Pamela, es que usted cuando estaba el Partido Humanista dentro del Frente Amplio, representaba al Frente Amplio en ese puesto, y ahora como no está el Partido Humanista, el Frente Amplio está reclamando ese puesto que le correspondería, ¿no? Dentro de estas arquitecturas políticas, por llamarlo de una manera, ¿no? Bueno, si fuera así, Freddy, créame que usted será el primero en saber quiénes son las personas que han hecho esta cochinada, esta operación sucia del más bajo nivel, de intentar sacar a una compañera, a una mujer, y además en castigo por el rol que ha cumplido en el retiro del 10%. Ujú. Es decir, usted va a ser el primero en saber quiénes Muy han bien. sido esas personas en el momento adecuado. Yo lo lamento mucho porque son personas que yo he creído que son mis compañeros y esperaría probablemente de otros personajes. No son muchos, ¿ah? Son 2 nomás, ¿ah? Para que no Ya. hagamos Hacia, fantasía. Son ya. 2, sí, que Oiga, me dejó, pero ahí le voy a preguntar después por interno. Me, me dejó, me pero corrige el abuelo aquí que son 2,5, que tiene razón, son 2,5. son 2,5. Ya, Pamela. Entonces, para cerrar este bloque y esta idea, hace falta todavía entonces mucha energía para una unidad real hoy de la oposición, ¿no? Para que sea realmente una realidad. Yo espero que la oposición enmiende el rumbo en el que quedamos claramente dirigidos con el retiro del 10%, que se aplique esta maqueta para subsanar los problemas concretísimos de la gente y que no nos perdamos en vieja política. ¿Ah? Si Sí, aquí está muy claro lo que hay que hacer y está muy claro que lo que la gente le exige a la oposición es unidad. sí, Unidad, primero que nada unidad. ¿Ah? perfecto. Después vamos a ver si Cómodo. Mm. cualquier otra cosa. ¿Ya? Eso es lo que yo creo que es lo central hoy día. Pamela, nos quedan 5 minutos, pero no quiero que terminemos Giles al poder sin conocer su opinión de lo que está ocurriendo en la Araucanía, ¿no? Este resurgimiento de estos grupos, no sé, supremacistas blancos, los camioneros detrás, la quema de camiones que sigue produciéndose, y la figura de esta señora, ¿cómo se llama esta señora Navellán, ¿no? Gloria Navellán. ¿Quién es? Gloria Navellán. Sí, Gloria Navellán es una partidaria de Kast, de la más Claro, extrema derecha, digamos. candidata a la Es UDI en una algún momento. persona, es militante de la UDI, sin embargo es partidaria y vocera prácticamente de Kast. Es una mujer que se presentó de candidata a diputada en alguna oportunidad y sacó un 1,6%. Ujú. Y claro, ella es la que ha hecho la vocería de este grupo que
en definitiva lo que hace es... Ahí la tenemos en pantalla. Y en este contexto, Pamela, ¿quién es esta señora, no? Gloria Navellán, presidenta de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Arauco Mayeco, y el rol que está teniendo también todo esto, ¿no? APRA creo que es la sigla que usan, Claro. la sigla de este organismo. Bueno, esta señora que la estamos viendo en pantalla, esta señora Navellán, es una militante de la UDI, una muy firme partidaria de Kast, ¿ya? Ese es su candidato presidencial, y es, obviamente, si es partidaria de Kast, de extrema derecha. Es una mujer que fue en algún momento candidata a diputada por esa misma zona y sacó 1,6% de los votos. No les fue bien en su carrera parlamentaria, que probablemente intente reiterar la posibilidad de llegar a algún escaño al Parlamento. Y esta señora es la vocera, en definitiva, Freddy, de una serie de acciones para las que se han organizado estas especies de supremacistas blancos que han aparecido en el sur de Chile, que yo en realidad me río para no llorar, porque la verdad es que no es muy para la risa el efecto que ha tenido el nivel de violencia verbal y concreta que ellos generan. Esta misma señora, yo no sé si usted se acuerda, se conoció en ese momento después del asesinato de Camilo Catrillanca. Muy recientemente después ella produjo algunos mensajes insultando a Camilo Catrillanca en unos términos en realidad irreproductibles. Yo hasta ahora no me atrevería ni siquiera en referencia a lo que ella dijo a decirlo, además de una persona que ha sido asesinada a mansalva de una manera tan violenta. Es gente que odia a lo que ellos llaman los indios, ¿ya? Ellos parece que son muy arios o se sienten muy arios. Yo siempre recuerdo en esto unas palabras que son de un poeta, de un cantautor, que es que todos los chilenos tenemos sangre mapuche. La mayoría la tenemos en las venas y los ricos las tienen en las manos. O sea, esta señora Navellán, yo no sé si será descendiente de europeos, de alemanes, pero todos los chilenos a estas alturas tenemos sangre mapuche. Entonces, es muy curioso que existan estos grupos, Freddy. Sí. Y esto de la mano también de la radicalización de lo que ha ocurrido. ¿Cómo ve usted la opción del gobierno en esto? Y también lo que está pasando con la huelga de hambre de Celestino Córdoba, que se despidió incluso entre comillas, ¿no? Porque está entrando nuevamente a un proceso de huelga seca. ¿Qué ocurriría, cree usted, si lamentablemente no esto se desborda, ¿no? Y termina, por ejemplo, con la muerte de Celestino Córdoba? Bueno, esto es dramático. El gobierno trató de sacar las patas de que fue la ida de Pérez allá, que lo único que produjo fue una mayor violencia. E hizo un intento la semana pasada, que fue un intento semifallido, de poner al ministro Hernán Larraín como negociador, como parlamentador con los comuneros que están en huelga de hambre. Esa conversación no surtió un buen efecto inicial, pero yo espero que el gobierno persevere y además que lo haga rápido, porque como usted dice, efectivamente estamos a más de 100 días del inicio de la huelga. Ya iniciaron estos comuneros una etapa de huelga seca, que va a significar un deterioro físico muchísimo más rápido, y por lo tanto no nos queda más que confiar en las habilidades que pueda tener Hernán Larraín para producir una negociación rápida para que los comuneros abandonen la huelga de hambre. Recordemos que estos comuneros lo único que están pidiendo es que se respeten los tratados internacionales respecto de la prisión de personas que pertenecen a pueblos originarios. Sí. Hay una confusión ahí y una falta de difusión. O sea, pasan cosas tan especiales como que amanecen una madre y una hija en una comunidad, una madre y una hija mapuche ahorcadas, y esto no lo cubre ningún canal de televisión en este país. En ese nivel de medios de comunicación estamos, ¿ya?
Sí. Y también hay confusión respecto de la demanda de estos comuneros, que no están pidiendo su libertad, ni están pidiendo que se respeten los tratados internacionales. Sí. Por último, Pamela, la figura del ministro Víctor Pérez, ¿no? No solamente por lo que hace apenas asume, que ir a incendiar esta pradera, sino que ahora también incluso habla en contra de la inmigración de haitianos, ¿no? Diciendo que no había sido buena ni para ellos ni para el país. Son dos cabos que se pueden unir fácilmente, ¿no? Donde se puede ver, incluso se puede avisorar ciertos rasgos de xenofobia detrás de todo esto y puntualmente racismo, porque habla puntualmente también de los haitianos. Claro, bueno, parece que tenemos un ministro del Interior que es supremacista, todo indica que es así, que es grave, y además el gobierno en una indecisión, que es esto que ellos han llamado las dos puertas por las que enfrentan el problema mapuche, lo que podría, Freddy, significar algo que están pidiendo ya las comunidades mapuche organizadas, que es una acusación constitucional al ministro del Interior. Sería, si se concreta, probablemente el periodo récord de corto, digamos, entre que un ministro asume y es acusado constitucionalmente. ¿Hay agua para esa piscina? Bueno, es lo que están pidiendo las comunidades mapuches y yo creo que si hay un resultado que nadie espera esta semana, si se empeora la salud de los comuneros mapuches en huelga de hambre, es muy probable que lo menos que haya sea una acusación constitucional al responsable de esa situación. Muy bien, Pamela Giles nuevamente nos deja, pero muy enterado con su análisis de la semana y con esta canción, ¿no? Que ya es casi contradictoria con todo lo que está ocurriendo en el escenario del poder, ¿eh? Y todo lo que viene, Pamela, pero siempre con buena onda, ¿no? Mejor. Oiga, de ahí le cuento quiénes son los malos. Los sí, por interno. Atentos, nietitos. La sintonía se acaba, stock disponible con Giles al poder. Gracias por la sintonía, gracias Pamela, abrazo grande para todos ustedes y todos sus nietitos y nietitas. La abuela